Hola, soy Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video aquí en el mes del terror. Vamos con dos historias que no te dejarán dormir, volumen 2. El día de hoy les traigo dos de las anécdotas más aterradoras que han llegado aquí a El Baúl del Miedo. Una tiene que ver con un caso que es muy normal, que son las relaciones de amor, el noviazgo, pero uno nunca espera que la persona que dice amarte te haga brujería. Y en la segunda anécdota, muy aterradora, nuevamente se lo repito, tiene que ver con un culto, una secta de cristianismo antiguo que radicaba en una iglesia de aquí de México. Es uno de los casos más terroríficos que han llegado y hoy lo van a poder escuchar. Así que quédense, ¿qué esperan para darle clic al me gusta, a compartir y sobre todo activar la campanita para que estén atentos de cada nuevo video que se suba aquí en el Baúl del Miedo en el mes del terror? Mañana van a ver el video de Jeffrey Dahmer. La verdad es que se los quería subir hoy, pero pues está tardando un poco porque realmente quiero darles un video bien hecho y de hecho lo voy a dividir en dos partes. En la primera vamos a hablar un poco acerca de su infancia y los primeros años de sus crímenes y posteriormente ya estaremos hablando más acerca de la serie y otras cuestiones de cultura popular. Pero bueno, vamos a lo que nos gusta, que es el terror. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo, que por cierto estamos a solo 400 de llegar a las 100,000 reproducciones en Spotify, así que vayan a apoyarnos, vayan a escuchar el podcast, sobre todo déjenle muchas estrellitas, 5 estrellas, para que nos pueda recomendar más Spotify y vamos allá. Ok, ahí te va mi historia de terror. Hace aproximadamente unos 2 años empecé a salir con un chico. Él era médico, tenía veintitantos años, 27. Pues bueno, con el tiempo que lo traté, pues se me hacía una buena persona, de buenos principios, todo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, llegué a conocer a su mamá y a uno de sus medias hermanas. Pero por lo regular, cuando empiezas a salir con una persona, no tienes la costumbre de preguntarle cuáles son sus creencias, cuál es su religión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, omití yo esa parte. A los 2 meses que después de que empiezo a salir con esta persona, empiezo a tener mucho insomnio. No podía dormir, muchas veces me faltaba el aire en la noche, me sentía observada en mi recámara y yo sentía una energía un tanto pesada, ¿no? Yo le atribuía esto a que me encantaba ver películas de terror y todo ese tipo de cosas. Entonces omití eso, lo dejé de ver, pero seguía pasando lo mismo. De hecho, tengo dos perritas, una pastor belga y una terrier escocés, y por lo regular las dos siempre estaban conmigo en mi recámara y yo notaba que ellas ya no querían entrar. Muchas veces ellas se quedaban en la puerta y siento que veían algo y nunca se atrevían ya a meterse. Aunque yo les llamara y todo eso, ya no les gustaba estar ahí. Eh, la terrier escocés se quedaba conmigo a dormir en mi recámara y tenía su camita y 2 veces por semana era normal que ella se levantara a las 3 de la mañana, 3:05, 2:40 aproximadamente, y se quedaba sentada viendo hacia una esquina de mi recámara. Entonces eso me ponía muy intranquila. Lo mismo me pasaba a mí a esas horas, yo me despertaba a diario, pero yo sentía que alguien me observaba. Entonces, em, había momentos en que yo ya no podía dormir y era muy feo eso. Yo seguía saliendo normalmente con esta persona y le comenté acerca de eso, pero él hizo caso omiso y entonces empecé a dudar, ¿no? Porque él no me dijo si estaba mal o estaba bien, nunca me dio ninguna opinión de eso.
Entonces, yo ya estaba en una desesperación muy grande porque mis perras empezaban ya a ladrar muy feo como si fueran a atacar a alguien, más la grande, la pastor belga, hacia esa esquina de mi recámara. Entonces yo ya no estaba tranquila, ya no estaba bien. em, ya el ambiente en mi casa era muy espeso, era muy feo y decidí contactar a una chica que supuestamente me podía ayudar como con magia blanca. Y bueno, fui con ella, y ni siquiera le dije nada, simplemente me empezó a platicar todo. Me dijo, tú estás saliendo con una persona, tu casa está muy mal, hay una energía muy fuerte, se ve que no puedes dormir, tu energía buena la consume totalmente, es por eso que en el día tienes mucho sueño, las cosas no se te dan, te sientes muy cansada, hay una energía negra pegada a ti y pues está contigo las 24 horas y es un niño. Y pues yo me quedé así como, a ver, espérate, ¿no? O sea, ni siquiera te he contado nada, ni siquiera me conoces y ya me estás diciendo esto. Entonces yo empecé como que a tener pues ciertas preguntas, dudas y todo esto, ¿no? Y pues cada vez el proceso era más difícil, me daba más miedo, ¿sabes? Y pues bueno, después le comenté que yo salía con una persona, le conté parte de mi vida, XY, y me dijo que le diera una foto de esta persona. Conseguí una foto, la más reciente, le tomé una sin que él se diera cuenta y pues la imprimí, se la di y me dijo, ¿él sabes en qué cree? Y le dije, no, realmente yo no sé en qué crea. Dice, bueno, pues él trabaja la magia negra, él es consecutivo que juegue la cuija y se comunica con este niño con el que te digo que está pegado a ti y le hace preguntas. Entonces, ponte muy alerta, ponte más abusada y vas a ver si sí o si no. Entonces, haciendo memoria y pasando un poco más el tiempo, él me hacía comentarios que realmente yo no captaba en el momento. Por ejemplo, de, oye, se te ve bien hoy tu cabello, pero ni siquiera lo me había visto o, o no había visto una foto o cosas así, ¿no? También me decía, te compré tal cosa de tu color favorito y yo dije, nunca le he dicho cuál es mi color favorito. Entonces había como cosas que él sabía de mí sin que yo le hubiera dicho y lo empecé ya a notar. Entonces, em, un día me invita a comer a su casa, aceptó ir, pero yo ya salía con él con miedo o siempre estaba alerta, ¿no? De todo este tipo de cosas. Entonces él dijo, voy a la tienda, voy a comprar tal cosa, se salió y yo sé que no fue lo correcto, pero empecé a husmear en toda su casa, ¿no? A ver qué había. Y pues me metí a una recámara que yo veía que siempre estaba cerrada y pues en esta ocasión pues estaba abierta, ¿no? Entonces cuando me meto pues había una muerte muy grande, había un altar y muchas velas, en fin. Me dio muchísimo miedo en el momento, fue algo horrible, en verdad, fue una sensación muy fea. Y pues regresó, yo estaba muy nerviosa, estaba muy mal y le dije, me voy. Entonces me fui, contacto otra vez a esta chica y le digo, ¿sabes qué? O sea, ya, sé que es él, ¿no? Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer pues un proceso de purificación en tu casa, contigo misma y con tu familia para que pues no te pase nada. Entonces me dio ciertas cosas que tenía que estar poniendo consecutivamente por aproximadamente unos 3 meses. Tuvimos que llevar a un padre para que bueno, bendiciera la casa, bendijera, perdón, la casa. Este, el padre cuando iba a ir a mi casa chocó, pasaron muchas cosas en las cuales era como un impedimento. Y bueno, fue muy duro el proceso, obviamente no fue inmediato esto, todavía pasaba muchas noches sin poder dormir, yo bloqueé totalmente a esa persona, ya decidí terminar todo tipo de relación, de hecho a los 6 meses me cambié de casa y como que todo volvió a la normalidad y pues diario tengo que dormirme con un rosario debajo de mi almohada.
De hecho, en la casa nueva que estoy viviendo, me pasó algo que aún tiene como cierta repercusión. ¿Me explico? La puerta de la recámara de mi mamá es de vidrio. Entonces, eh, pues obviamente se ve lo que hay afuera, todo este tipo de cosas y el ruido pues se escucha más, ¿no? De hecho, alrededor de mi casa no hay casas, atrás hay un lote baldío del lado izquierdo, no, sí, del lado izquierdo también y del lado derecho están construyendo pero aún no viven, entonces como que no se escucha realmente el ruido de la calle y yo estaba sentada, cerca de la puerta. Mi mamá estaba acostada en la cama y mi abuelita estaba sentada, entonces yo estaba con mi celular, pero pues simplemente estaba eliminando fotos, mi mamá nada más estaba acostada y mi abuelita estaba viendo su celular. Y entonces, escuchamos una voz muy clara de un niño que se reía y decía, mira, ahí sigue sentada, pero hay que irnos. Entonces, yo volteé a ver a mi abuelita y ella me volteó a ver a mí, me dijo, ¿tú pusiste eso en el teléfono? Y le dije, no. Y le dije, ¿tú lo pusiste? Dice, no. Dice, entonces, ¿quién fue? El radio pues no estaba prendido, no estaba prendido tele, o sea, absolutamente nada. Y mi mamá dijo, yo también lo escuché y pensé que había sido alguna de ustedes dos en su celular. Y pues sentimos muy feo, yo empecé a sentir un escalofrío muy, muy grande. Este, y pues bueno, mm, pasó, lo mismo, volví a contactar a esta chica para comentarle y pues otra vez, tuvieron que bendecir mi casa. Y efectivamente el niño se escuchó la voz o tuvo como esa aparición, no sé qué sea, manifestación, porque él me volvió a buscar, pero yo simplemente no respondía a ninguno de sus llamados. Y pues bueno, esa es mi historia. ¿Qué les pareció esta primera anécdota paranormal? Estoy seguro que, como les dije en un principio, es muy difícil llegar a pensar que una persona que dice amarte termine haciendo cosas que te afectan. Pero llegamos a la segunda historia que no los dejará dormir. Y ahora vamos a hablar acerca de un culto, una secta que pertenecía a una iglesia aquí en México. Y era acerca de un cristianismo antiguo. Pero había una persona que decía ser la reencarnación de Jesucristo y la Virgen María. Quédate aquí para descubrir qué pasará. Vamos allá. Hermano Romario, ¿has tenido alguna experiencia cercana con esta cuestión de los exorcismos? Sí, claro, te comento tristemente, es una situación que realmente hubiera esperado no pasar. Hace ya algunos años yo me dedicaba a dirigir un grupo de jóvenes en la catedral de aquí de Tepic, Nayarit. Hay varios grupos juveniles en la diócesis, como es muy normal que existan grupos y movimientos, y de repente en esta cuestión de doctrinas, sobre todo carismáticas, entramos en contacto con ciertas entidades que tuvimos que intentar expulsar por medio de la oración, y al no poder hacerlo se requirió la ayuda del propio sacerdote de la diócesis. Solo tenemos un sacerdote aquí que se dedica al exorcismo, y la verdad es algo muy muy diferente a lo que pintarían los libros y las propias películas. No se trata de un arrebato de violencia, fue simplemente gradual. Esta persona tenía al parecer dones, estos famosos dones del Espíritu Santo, prácticamente los tenía todos, y para quien se dedica a este tipo de oración, pues es muy impactante ver que alguien tenga más de un don, no solo la cuestión de las lenguas, sino también en cuestiones de descanso, interpretación y profecía. El punto es que comenzó a tener cierta aversión a lo religioso, y muy pronto nos dimos cuenta de que no era algo angelical, como nos decía, por ejemplo, o por lo menos no ese tipo de ángeles. La verdad es una historia muy triste acá en Nayarit. A mí me tocó solo la punta del iceberg. Sin embargo,
el exorcista de la diócesis nos aclaró que es muy común que en grupos como estos sucedan no posesiones, pero sí las diferentes manifestaciones que ya comentaba Lázaro. En particular, este caso no me gusta mucho mencionarlo porque he leído por ahí que el hecho de pensar en esto, el hecho de hablar de estos temas, hace que llames a los demonios. Y era muy impactante ver a una persona que tú conoces de mucho tiempo, que tú compartiste retiros y momentos espirituales, convertida en algo tan raro. Lo platico brevemente. Prácticamente se hacía pasar a lo que esta persona decía, es una mujer, por Jesucristo. Ella decía que era una especie de reencarnación y que tenía la elección pues de los apóstoles en su familia y en algunos miembros del grupo, además de tener curiosamente múltiples personalidades, porque a veces era Jesús, a veces era María. El punto es que podía convencer a la gente, eso es lo interesante. Te podía inventar esto, te podía decir que es Jesús, pero tú le creías, tenía una energía increíble, fascinante, te daban ganas de llorar solo de estar cerca de esta mujer, de esta persona, y tú le creías que era Jesucristo, y en torno a ella empezó a girar un culto cristiano que buscaba pues demostrar que era Jesús por lo que se sentía estando cerca de esta persona, hasta que la propia familia comienza a tener miedo de que no duerme, de que no come, de que escuchan ruidos extraños, y llaman al sacerdote. Es la iglesia de San Isidro, no voy a omitir el nombre, es algo que ya platicamos con la diócesis, pero es muy interesante cómo también toma la iniciativa de que se le hagan pruebas, de que se le analice con un psiquiatra, pero la familia no quiere. La familia está envuelta en esa situación y al final, por petición del grupo de jóvenes y que realmente eran personas muy cercanas a él, accede a acompañar a la familia, y desde la entrada al lugar, prácticamente al tocar la puerta, comienza esta lucha, esta actividad con este demonio, este diablo, que al final terminó en una especie de exorcismo. Yo la verdad no estaría muy seguro de si fue un exorcismo, si realmente estaba integrada el alma o estaba en una situación de posesión, por cómo se dieron las cosas. Para mí fue muy rápido, fue muy simple, por decirlo de una forma, y entiendo que hay exorcismos que pueden durar años o que pueden durar más de una sesión, y en este caso prácticamente con una sola oración se terminó el conflicto, el problema. Pero sí hubo todo este tipo de movimientos violentos ya en ese punto, voces extrañas y amenazas de parte de esta entidad, que insisto, yo no sé si consideraron un exorcismo porque no dijo el nombre del demonio, no lo expulsó de esa forma, pero bueno, no soy un experto en cuanto al ritual romano. Lo único que puedo decir es que no le recomiendo a nadie que esté cerca de una situación así, que es muy triste, es muy lamentable ver que personas que se quieran acercar a la luz o alguna religión en particular encuentren lo contrario, y ese sacerdote en particular es alguien en que yo tengo en muy alta estima. Él nos comentó sobre un exorcismo que hicieron en la capital, donde un hombre podía atravesar las paredes y lo tuvieron que exorcizar entre varios sacerdotes, y tenía este poder, por decirlo de una forma. Se me hizo muy interesante porque pocas veces, a excepción del Padre Amor, tú ves un exorcista que te diga que alguien con una posesión puede hacer esto. Generalmente suelen ser, insisto, lo que nos venden los libros, lo que nos venden las películas, de pataleos, de llantos, de más de una voz saliendo del interior de un cuerpo, pero en este caso era una actividad paranormal increíble. Esta cuestión de atravesar las puertas marcó mucho a nuestra diócesis. Hay una casa que está abandonada, que fue donde se realizó el exorcismo, donde al día de hoy se escuchan una suerte de gritos y todo tipo de cosas extrañas. Entonces, no sé si quedó ahí alguna presencia, no sé si llama a otras presencias el hecho de que hubiera una pelea de ese nivel ahí, pero esa ha sido la única vez, por lo menos, que he sido consciente de que he estado cerca de una presencia que
ya es catalogado pues como algo demoníaco. Insisto, no sabría el nombre, no sé la categoría que tenga en cuanto a la demonología, pero definitivamente era una entidad demoníaca. Pues tremenda experiencia la que nos acabas de contar, Romario. La verdad que yo creo que sí es muy complejo este tipo de temas y sobre todo, como mencionaba Lázaro en un principio, desgastante, tanto para la familia de la persona, para la persona misma e incluso para quienes trabajan en la cuestión de la liberación. Nos estamos acercando al primer corte del programa, estamos a 5 minutos. ¿Es real? Pero esto no fue todo. Después nuestro invitado Romario ahondó más en la historia. Hermano Romario, mientras estábamos en la pausa, me comentabas que querías ahondar un poco más en cuestión de los detalles de tu relato. Entonces, pues aprovechemos, por favor, síguenos contando un poco más de lo que pasó. Claro, con mucho gusto. Bien, realmente situaciones como esta, como lo comenta Lázaro, son raras. Sin embargo, no era la primera vez que teníamos un acercamiento similar. Sin embargo, nunca se había calificado o se había confirmado la existencia de una presencia de esa índole. Eso es importante, ya que precisamente ese es el riesgo que existe en ese tipo de oraciones y en ese tipo de movimientos. No estamos hablando de temas de doctrina, ni estamos hablando del simple catecismo de la iglesia, sino de ese cristianismo primitivo que va más ligado al querigma y a estas ideas de lo que el Paráclito tiene para ofrecer o para dar al ser humano. En ese sentido, esta persona, como les decía, comenzó teniendo dones muy básicos. El primero fue el don de lenguas. Pocas personas tienen el don de la interpretación y ella lo obtuvo prácticamente en 2 semanas. Ya interpretaba lo que decían otros hermanos. Así sucesivamente fueron aumentando las virtudes y los dones presuntamente del espíritu, al grado de que, insisto, había un culto, había una especie de círculo de personas muy cercanas a ella que compartían toda la sabiduría y toda la enseñanza. El problema fue cuando hace esta revelación que comentaba hace un momento, que se revela a sí mismo como Jesucristo, pero también como la Virgen María. Y lo curioso es que, aunque claro que es una contradicción, la gente decidió creerlo. No solo personas de un grupo de jóvenes, quizá inexpertas o quizá deseosas de pertenecer a algo más grande, sino también su familia, su abuela, las tías que viven con ellos, y una de sus primas que ella ya tenía ciertos problemas con ese tipo de entidades. Cuando llegó con nosotros era practicante de brujería y había pasado malos ratos por cuestiones, creo que de destierros de espíritus o una cuestión similar que no pudieron concretarse. Entonces ya había una línea en esta familia de prácticas ocultistas. La propia abuela y la tía eran también practicantes. Sin embargo, su conversión, que había sido hace poco tiempo, había sesgado toda esta situación. Y así fue como comienza esta historia que realmente pasa a ser la más tétrica de este grupo de jóvenes. De hecho, el obispo mismo había dado la indicación de que todos los grupos siguieran esta doctrina querigmática y lo ponía como una obligación en todo lo que tuviera que ver con retiros y encuentros espirituales. Más adelante lo elimina. Después de este suceso, cortan totalmente esa conexión y permiten a cada comunidad hacer lo que les plazca. Eso es importante porque reconoce entonces la iglesia que se equivocó, que permitió que jóvenes inexpertos estuvieran abriendo puertas
que no comprendían, que no conocían, e incluso esta misma señorita fue a la curia donde se presentó como Jesús. O sea, es algo increíble. Ella fue a decirles a los sacerdotes que era la reencarnación de Jesús y María, y entonces esa fue la razón por la que políticamente deciden que sí proceda el exorcista a investigar. Además, claro, de la buena relación que tenía con algunos miembros de esa fraternidad que permitieron que visitara la casa. Algo muy curioso de este caso y que a mí me marcó mucho es la sensación que tú tenías al estar con ella. Para este momento, para este punto, todo el mundo traía una cruz de San Benito consigo y agua bendita en sus bolsillos. Era una situación muy, muy intensa. Terrible, la verdad, tener que estar todo el tiempo asustado. Pero, curiosamente, no tenía esa versión religiosa cuando estaba con una o dos personas. Por eso muchos creían que era algo más psicológico, quizá para llamar la atención, porque era una familia muy disfuncional, con muchos problemas de violencia, aunado a esta cuestión de la brujería que, claro, que le suma cosas negativas, no por la brujería propia, sino por las prácticas que hacían prácticamente o básicamente para sacar dinero. No eran estudiosos, sino simples mercaderes de esta cuestión esotérica. Y al final de toda esta travesía queda ese fantasma de esta persona. Tú la puedes seguir viendo. Aquí la ciudad es muy pequeña y encontrártela en la calle realmente es aterrador. En lo particular a mí me hace recordar toda esta situación. Y más allá, la cuestión del exorcismo, insisto, no todos estuvieron presentes. Fue una situación muy cerrada. Solamente el aviso o el inicio del ritual estaba presente los que siempre lo hacían. Lo más relevante para mí en esta cuestión sería una ocasión en la que ella le pidió a los jóvenes, ya electos, los apóstoles, que se quedaran en su casa a dormir y que ella iba a mandar ángeles para que le avisaran a sus padres que estaban en ese lugar. Ese tipo de detalles son los que hacían creer que esta persona estaba mintiendo, fingiendo, o había estudiado algo y estaba pretendiendo ser un semidios o una cuestión así. Sin embargo, a partir de ahí fue cuando muchos empezaron a separar, porque obviamente se les cayó todo este velo del rostro, porque obviamente no podía mandar ángeles a que les avisaran a sus padres, y algunos se alcanzaron a salir de este círculo, de este culto, antes de que llegaran las autoridades eclesiásticas. Con ellos no hubo problema, no los acusaron de nada. Sin embargo, insisto, no solo a ese grupo, a todos los grupos de la diócesis se les dio la orden de dejar de hacer esas oraciones. Fue un golpe duro, porque ya se había establecido con un decreto de un obispo anterior al que tenemos hoy en día, Artemio Flores Calzada. Pero es interesante que la propia curia lo reconociera, lo cual da la fe y hasta cierto punto la legalidad de que sí se trataba de una presencia demoníaca, por lo menos, o no humana, y no de un mero fantasma. En ese sentido, este caso, insisto, yo no sé por qué fue tan rápido. Tengo entendido que en efecto hay toda serie de investigaciones y tiene que haber no solo el permiso del obispo, sino incluso buscan escalones más arriba en la propia arquidiócesis. Sin embargo, tampoco fue por debajo del agua, porque la propia curia sí emitió un comunicado al respecto de esta situación. Sin embargo, deslindaba a los grupos, a la propia catedral, porque el lugar sede era la catedral del estado, de esta situación, pero no al exorcista. Es decir, ellos desconocían que fuera de este grupo, tratando de no ahuyentar a las personas de esa comunidad, porque es una comunidad grande. Sin embargo, sí dejaron el vestigio de que el exorcista en efecto estaba en el caso. Al día de hoy es el único exorcista que tiene esta diócesis. Realmente no sé si así funciona en otros estados, no sé si sea una cuestión de territorio,
pero tiene muchos años y tiene muchos relatos este sacerdote que contar. Sin embargo, en lo particular, insisto, para mí esa es la experiencia más fuerte que he vivido, porque pude sentir, no se trató de cosas moviéndose, de ruidos o de temblores, sino de sensaciones instantáneas y de actitudes o actividades increíbles en cuanto a lo paranormal. El hecho de, por ejemplo, de la energía desarrolla este don de descanso, pero en las demás personas. Es decir, un don que generalmente suele ser personal, que el Espíritu Santo te permite entrar en un estado de descanso, de inhibición. Ella podía hacer que los demás cayeran desmayados. Y no era voluntad, no era una cuestión de resistencia, simplemente levantaba la mano y hacía que la gente cayera. Por ello fue que más adelante se le buscaría para ser una de las líderes del movimiento. Sin embargo, pues todo se cayó, todo el teatro del demonio de la entidad cayó justamente después del Pentecostés. Tuvo a partir de ahí una aversión a los elementos litúrgicos, a todo lo religioso, y fue ahí donde comenzó la sospecha. Quise andar un poco más en ese tema porque realmente es importante tomar en cuenta lo que pasó. Como lo decía Lázaro, no meternos en cosas que no conocemos, no entrar en oraciones, aunque sean de buenas intenciones o de luz y demás, con personas que son inexpertas, porque en este caso eso fue lo que llevó a que esta entidad se apoderara de esta mujer. Que los propios jóvenes estuvieran supuestamente intercediendo por ella y que el Espíritu Santo bajaba y hacía no sé cuántas cosas, pues precisamente es eso, es desconocimiento de todo lo que conlleva la ritualística y las oraciones. Además, como laicos no siempre se tiene una preparación para ese tipo de oración, mucho menos un grupo de jóvenes. En ese sentido, mi advertencia sería esa, no entrar en terrenos desconocidos, y si lo vas a hacer, pues sabiendo las consecuencias. No, pues realmente nos has enriquecido con esta experiencia. Yo creo que sí, pues todo este tipo de relatos y sobre todo cuando son de cercanía con estas situaciones tan complejas, porque yo creo que siempre va a ser impresionante. Sobre todo yo creo que es muy básico, ¿no? Cualquier cuestión que nosotros no conozcamos o que se nos haga fuera de lo común termina siendo impresionante para nosotros, pero imagínense ya en este caso con toda esta cuestión de las entidades y estas cosas. Yo creo que sí debió haber sido impresionante para ti, tanto como para Lázaro, igual las experiencias que ha tenido nuestro hermano Juan Pablo. Y en este tenor, a ti, Romario, ¿qué les parecieron estas dos historias? Estoy seguro que no los dejarán dormir. Si les gustaron, comenten aquí abajo qué fue lo que les pareció y sobre todo compartan y no olviden activar la campanita. Buenas noches.